Doña Elena escuchó a Rodrigo llorar. Su pequeño hijo era su mayor adoración, pero ella no podía interponerse cuando su marido solía reprenderlo, por lo que el corazón se le arrugó con los constantes gritos que provenían de la planta superior, en donde Carlos acababa de usar su autoridad como padre para corregir a su pequeño. Aquella era una casa en donde primaba lo que el hombre decía, y doña Elena estaba acostumbrada a agachar la cabeza desde muy pequeña. Pero ese era el ejemplo que ella había visto en su hogar durante sus primeros años de vida, siendo adiestrada para obedecer y no refutar las decisiones de los hombres, quienes eran la cabeza de la familia. Además, doña Elena había visto de primera mano cómo sus familiares le daban la espalda a su hermana menor, Marta, la mujer que se había atrevido a divorciarse de su esposo. Aquel acto en una mujer no era bien visto, sobre todo en su religión, en donde les enseñaban que las mujeres no podían tener más de un solo hombre en sus vidas. La única que no había podido cortar relación definitiva con ella había sido doña Elena, quien aún frecuentaba a su hermanita. Marta en realidad lucía mucho más feliz en aquel momento, que mientras se encontraba unida a su esposo, y ella en muchas ocasiones le había aconsejado a Elena que hiciera lo mismo, asegurándole que ella la apoyaría en cada momento. Créeme, Elena, la libertad de poder decidir sobre ti misma es única. Además, yo sé bien a todo lo que mi querido sobrino se ve expuesto en tu hogar. Piensa en Rodrigo, por favor, antes que sea demasiado tarde. Él es un niño muy noble. Merece conocer la felicidad y la tranquilidad. En esa familia jamás lograrás tener esas dos cosas. Vente conmigo a la capital, hermanita. Allí las cosas son muy diferentes y podemos trabajar arduamente por lo que queremos. Lamentablemente para doña Elena, todas aquellas cosas de las que hablaba su hermana eran desconocidas para ella, por lo que el temor le ganó, rechazando la ayuda de Marta y quedándose en casa junto a su familia, repitiendo la historia de cada una de las mujeres que conformaban su familia, viviendo cosas terribles a manos de Carlos día a día, simplemente por el hecho de no sentirse capaz de distanciarse de aquel hombre para ser independiente, pues de esa manera la habían criado, creyendo que por ser mujer no tenía las mismas capacidades que un hombre para poder trabajar y hacer dinero, ya que en su mente su deber era tan solo estar en la cocina y atender a su familia. Por todas aquellas razones, a doña Elena se le hacía muy difícil llevarle la contraria a su esposo, a pesar de que en muchas ocasiones ella había querido interponerse entre él y su pequeño Rodrigo, quien le pedía ayuda con su mirada triste y desesperada. Pero ella se había reprimido las ganas de salir corriendo hacia él y tomarlo entre sus brazos, pues aquello sería tomado como un desacato a la autoridad de su marido, quien debía tener la última palabra. Don Carlos usaba una crianza bastante estricta para corregir a su pequeño, y la madre solo atinaba a cerrar los ojos y taparse los oídos para no seguir escuchando los lloriqueos de Rodrigo, quien después de ser disciplinado por su padre no tenía fuerzas ni para pararse de la cama. Doña Elena por último optaba por irse de la habitación en la que se encontraban para evitar presenciar todo lo que el pequeño Rodrigo tenía que pasar, repitiéndose que aquella era la forma correcta de criar, pues así también la habían educado a ella, resignándose a vivir de esa manera. La madre de Rodrigo, después de aquello, solía subir a ver cómo se encontraba su retoño,
sintiendo una culpabilidad en el alma por no haber podido hacer nada por él. Pero ésta con mucho amor cuidaba a su pequeño y curaba su delicada piel, la cual en muchas ocasiones se encontraba enrojecida, aliviando su tristeza con muchos besos, acunándolo entre sus brazos hasta que éste se durmiera. Todo eso la mujer tenía que hacerlo mientras su esposo no estaba presente, pues don Carlos tenía la idea de que a los niños no se les debía consentir de aquella manera, sino su forma de ser en el futuro se vería afectada, y no sería un hombre rudo como él lo era. Doña Elena en el pasado también tenía ese pensamiento, pero desde que su hijo había llegado al mundo y al verlo tan frágil, ésta sabía bien que su pequeño necesitaba amor y los brazos de su madre, por lo que ella lo hacía siempre y cuando su esposo no se enterara. El pequeño Rodrigo en muchas ocasiones le había preguntado a su madre entre lágrimas por qué ella no lo ayudaba cuando su padre solía corregirlo. Algo que doña Elena no supo responder, y evitando la mirada de su retoño, le había preguntado alegremente que qué quería cenar aquella noche, tratando de distraer a su hijo para no decirle que ella no se sentía capaz de contradecir a su marido por el simple hecho de que se consideraba menos que él. Aquellas situaciones en casa eran muy comunes, por lo que el pequeño Rodrigo aprendió a vivir con los constantes malos tratos de su padre, quien denotaba autoridad en casa y hacía lo que quería tanto con su madre como con él, enfureciendo hasta con la mínima situación que no le agradara, no dejando que su familia tuviera decisión propia. Un día, mientras doña Elena se encontraba en el mercado haciendo compras que correspondían para su hogar, ella no había tenido con quién dejar a su hijo, por lo que le había pedido al pequeño Rodrigo que se quedara en casa, permitiéndole que viera la televisión por un momento para que se distrajera, algo con lo que su marido no estaba de acuerdo. Pero en aquella ocasión, Carlos no se encontraba en casa y no regresaría hasta que terminara su jornada laboral, por lo que Elena se había marchado con mucha tranquilidad, sabiendo que su hijo se encontraba seguro. Pero con lo que la mujer no contó fue que aquel día Carlos sería despedido de su trabajo como conductor de maquinarias pesadas, debido a que el hombre había llegado demasiado ebrio para realizar sus labores. El hombre bebía a escondidas de su mujer, ya que aquello no era bien visto en la religión a la que pertenecían, por lo que Carlos se avergonzaba de su vicio con la bebida y solía tomar justo antes de ingresar a trabajar, pues aquello lo motivaba. Pero en esa ocasión el hombre no se había medido y el licor se le subió a la cabeza, quedando en evidencia ante sus superiores al cometer un error. El hombre se encontraba tan enojado con la vida por lo que le había sucedido que al llegar a casa y al ver al pequeño Rodrigo desobedeciendo sus órdenes de no acercarse al televisor, este decidió desquitar su furia con él. Todo empeoró cuando su hijo intentó salir corriendo para que su padre no lo alcanzara. En realidad, el pequeño Rodrigo jamás había hecho nada para defenderse de Carlos, pero en aquella ocasión fue diferente, enfureciendo mucho más al padre, quien lo atrapó antes de que el pequeño terminara de subir las escaleras hacia su habitación, en donde pretendía refugiarse. Fue allí cuando Carlos levantó la mano dispuesto a arremeter en contra de él, sin imaginar que sus acciones traerían consecuencias mucho peores que en el pasado, pues Rodrigo perdió el equilibrio y su pequeño cuerpo terminó siendo atraído por la gravedad hasta alcanzar la planta baja de la casa. Carlos, al ver la escena,
Este le gritó a su hijo que se levantara inmediatamente, pero no hubo respuesta alguna, dejando al hombre completamente helado, pues él sabía que si descubrían que él había sido el responsable de aquella situación, podría ir varios años tras las rejas. Así que éste decidió salir corriendo de casa, sin dejar evidencia alguna de que él había estado antes de tiempo en ese lugar. Unas horas después, Elena regresó a casa atiborrada de compras que había realizado. La mujer caminó hacia la cocina sin tener conciencia de que su hijo se encontraba tirado en el suelo de la sala. Ella llamó a Rodrigo como era de costumbre para que le ayudara a organizar las compras. La mujer esperó escuchar el feliz correteo de su hijo al bajar las escaleras, pero aquella vez un terrible silencio hizo que se preocupara. Elena se dispuso a ir en busca de Rodrigo a la habitación superior, en donde lo había dejado viendo la televisión, creyendo que tal vez este no la había escuchado debido al volumen que desprendía ese aparato. Pero cuando estuvo a punto de subir las escaleras, ésta echó un grito desesperado al ver a Rodrigo al pie de ésta. La mujer se llevó las manos a la cara y cerró los ojos negándose a ver tal escena. Ella, nerviosa, tomó el teléfono que se encontraba cerca y llamó a las autoridades para que le ayudaran con su pequeño, esperando en un rincón de la casa sin tener el valor suficiente para acercarse a Rodrigo, pues temía lo peor. Lamentablemente, cuando llegaron las autoridades, Elena pudo ser consciente de las luces invadiendo el interior de su casa, hasta que, tras revisar los signos vitales de Rodrigo, los médicos le dieron la triste noticia de que no había nada que hacer por él. El grito de Elena se escuchó en toda la cuadra. Los vecinos salieron corriendo a ver qué sucedía, encontrando que la madre del pequeño, quien era muy risueño, se había desmayado de la impresión. Cuando doña Elena despertó, se vio rodeada de médicos y el corazón le empezó a latir rápidamente. Ella empezó a preguntar por su hijo, pero la mirada triste de las enfermeras le dijo todo. La mujer quería que todo aquello hubiera sido un mal sueño, pero no fue así. Tuvo que enfrentar la realidad de que su pequeño ya no se encontraba en este mundo, algo que hizo que su corazón se partiera en 1000 pedazos y no le permitiera tener fuerzas ni para levantarse de aquella cama de hospital. Lo peor de todo vino después, cuando su esposo acudió a verla en el hospital y el descarado hombre, con el fin de encubrir lo que había hecho y para que nadie sospechara de él, este señaló a su esposa como la responsable de lo que sucedió con su hijo, alegando que ella jamás debió haberlo dejado solo en casa. «Eres una irresponsable, Elena. Mira lo que has hecho con mi único retoño. Él era mi razón de ser y ahora ya no se encuentra entre nosotros por tu culpa. Jamás debiste haberlo descuidado de esa manera». Doña Elena desde aquel momento realmente se sintió responsable de aquel accidente. Ella sollozó y su estado mental se tambaleó producto de aquella situación tan lamentable. Las autoridades y los médicos no investigaron más en el tema, debido a que determinaron que el pequeño había perdido el equilibrio al encontrarse solo en casa. Carlos había logrado su objetivo. Él se encontraba libre de toda culpa y su esposa vivió con el remordimiento en su corazón. Con el paso de los años, doña Elena jamás pudo superar la pérdida de Rodrigo, y ésta acudía todos los días a visitarlo, pidiéndole perdón por haberlo dejado solo en casa, no teniendo descanso alguno, pero en cada uno de sus sueños se le aparecía una pequeña carita, dejando un gran dolor en su pecho. Doña Elena desde ese momento no volvió a sonreír. Ella se dedicó a su hogar y a su marido, quien años después
terminó postrado en una cama producto de una fuerte enfermedad en el hígado, debido a toda la bebida que don Carlos consumía día a día a espaldas de su mujer. Doña Elena se había resignado a pasar sus días al cuidado de su esposo, a quien cuidaba con mucho amor, pues era lo único que le quedaba, su familia, ya que al no tener a su hijo a un lado, ella volcó su atención completa en su esposo, quien era su refugio en los momentos más difíciles, agradeciéndole al hombre por estar a su lado durante todos aquellos años, a pesar del enorme error que ella había cometido con su único retoño. La mujer sentía que tenía una gran deuda con Carlos, por lo que ella soportaba con la cabeza gacha todos los malos tratos que éste le daba, y lo justificaba diciéndose que se encontraba enfermo, cumpliéndole cada uno de los caprichos a pedir de boca. Pero un día, mientras se encontraba cuidando de él a pie de su cama como una esposa fiel e incondicional, ella, en medio de su delirio debido a su enfermedad, lo escuchó murmurando algo que la dejó helada, pues el hombre afirmaba haber sido el responsable de lo que sucedió con su hijo años atrás. El subconsciente de Carlos lo delató ante su mujer, a quien durante todo ese tiempo la había señalado como la responsable del fallecimiento de Rodrigo, hace muchos años. Doña Elena abrió los ojos, espantada al escuchar lo que realmente había sucedido. Ella no pudo más con la indignación y despertó al hombre, quien lució extrañado por el brusco accionar de su mujer. Pero cuando escuchó a doña Elena encararlo para que le dijera la verdad sobre Rodrigo, él se rió en su cara y le dijo: «Ese tonto muchacho no pudo soportar la fuerza de mi mano y cayó. Fue mi culpa, pero ¿qué puedes hacer ahora, mujer? ¿Ir con las autoridades y acusarme? Nadie te creerá y jamás te harán caso». Don Carlos se burló de su esposa, quien sollozaba mirándolo con rechazo, pues se sentía seguro de que esa mujer jamás se atrevería a abrir la boca, y de ser así, ya nada se podía hacer. Pero con lo que no contó fue que con aquella revelación le daría a doña Elena la fuerza necesaria para hacer algo que ella jamás creyó capaz. La mujer, a pesar de su edad, decidió dejar a su marido a su suerte. Don Carlos no tenía a nadie más quien lo cuidara en su enfermedad, por lo que dependía completamente de su esposa, por lo que aquel sería el gran castigo para él. Doña Elena se dijo que si hace muchos años atrás hubiera tomado la decisión de haber dejado a aquel hombre tan horrible, aún tuviera a su hijo a su lado. La mujer, que ya se encontraba en una edad avanzada, se arrepintió de no haber sido fuerte por su hijo, pues si se hubiera ido con su hermana, ellas hoy en día serían mujeres exitosas y habrían sacado adelante al pequeño Rodrigo, quien pagó las malas decisiones de su madre. Finalmente, Elena acudió en busca de Marta, su hermana, de quien no sabía nada desde hace mucho tiempo, y descubrió que ella sí había logrado ser feliz lejos de la familia que la había rechazado, formando la suya y criando a sus pequeños en un ambiente lleno de amor y respeto, enseñándoles que las mujeres y los hombres podían triunfar en la vida. Doña Elena se alegró por Marta, y al contarle su historia, su hermana se encargó de cuidar de ella y de su salud mental, la cual se había visto muy afectada para aquel entonces, aconsejándola para que todo lo que había tenido que vivir le sirviera para enseñarle a otras mujeres a liberarse, dándoles valor para sentirse seguras de sí mismas. Fue así como doña Elena, a su edad, usó su propia historia para contarla a las demás mujeres, quienes se encontraban pasando por situaciones similares a la de ella, animándolas a creer en su valor.
elegirse a sí mismas y a sus hijos por encima del qué dirán de las demás personas. Queridos amigos, este tipo de casos son muy comunes hoy en día. Lamentablemente, aún vivimos en una sociedad donde las mujeres se ven minimizadas a tal punto que pueden dudar de sus capacidades. Ayúdame compartiendo esta historia para que más personas puedan conocer su valor. Gracias por acompañarnos en otro video más. Un abrazo y hasta la siguiente historia. Bendiciones.